noches, licenciado. En esta ocasión estaré explicando acerca del tema 7, el cual serían 5 puntos. Y empezaríamos con el primero, el cual sería el concepto. En el primer punto habla acerca de dónde se originan las palabras. En este caso sería la fuente, que sería el principio de cómo se originó quizá una ley, una cosa, y le buscan el origen de dónde provino eso o cómo fue que nació. De la misma cuestión es que termina naciendo la norma jurídica debido a las peticiones y a las manifestaciones de las personas. El otro punto era que se clasificaban en 3, el cual eran las fuentes formales, las fuentes reales o materiales y las fuentes históricas. A continuación estaría explicando lo de las fuentes formales. Estos son de distinto modo debido a que de ellas nacen diferentes o nuevas formas jurídicas. Como por ejemplo podríamos mencionar a las leyes, la doctrina y las costumbres. En las leyes muchas personas tenían varios conceptos de qué podría referirse la palabra ley, a qué se refería. Algunos decían que era lo asimilaban con la palabra de leer, otros de obligación, y también como el orden común. Pero al final de tantas opciones y opiniones que daban las personas, se llegó a la conclusión de que era el conjunto de las normas, las generales y así también como las obligatorias. Una de las características, tenía características, las cuales eran 5. Era la general, la que ya había mencionado anteriormente, el cual se refiere a que todas las personas tienen que obedecer las leyes, no importando si son o no son del estado o del país en el que se encuentren. O sea, es general para cada persona. La obligatoriedad, que como bien lo había mencionado, es algo que se debe de cumplir. Y si no se cumple, se tiene sanción a la ley. También la permanencia, el cual pueden pasar muchos meses o años y eso no debe de cambiar, es algo que se mantiene constantemente. También la abstracta impersonal, que se refiere se podría decir que se asimila a la general porque no es estipulada directamente solo para un grupo de personas o algún grupo étnico, sino que se habla en general de todas las personas en sí. Y el último, de la reputación conocida, el cual nos referimos a que no pueden venir y aplicar la ignorancia del que no conocían tal ley y que por eso no sabían que no debían de hacerlo. No es válido eso. Esas serían las características respecto a la ley, el cual, como decía, era la generalidad, la obligatoriedad, la permanencia y la abstracta y la reputación conocida. Esos serían los cinco incisos. Otro punto sería en el sentido formal y el material. En el sentido formal nos referimos a todas aquellas normas la cual los respalda el organismo legislativo, pues ellos son quienes crean las leyes. Y en el sentido material serían todas aquellas normas generales, abstractas y permanentes. Otro sería la ley stricto sensu y ley lato sensu. La stricto sensu se refiere
a todas las leyes que hacen o que validan el organismo legislativo, y el lato sensu son aquellas en sentido amplio. ¿A qué nos referimos con esto? Sería en este caso para el derecho consuetudinario y la jurisprudencia, pues no es algo que lo avale tanto el organismo legislativo o que lo respalde el Estado, pero igual se aplican, pero serían más como para las comunidades, ya que en las comunidades son donde se utilizan el derecho consuetudinario. Otro punto sería el proceso de elaboración de las leyes en Guatemala. Esto también llevan pasos a seguir para que una ley pueda ser válida y que se dé a conocer ante todo el pueblo. Empezaríamos con eso, que sería la iniciativa. En la iniciativa, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en la iniciativa lo primero que se debe de hacer es promover una nueva ley y empezar a ver las opciones o si van de la mano junto a lo que dice la Constitución de la República. El otro paso sería la admisión o discusión en el cual los del organismo legislativo debaten o discuten si aceptan o no aceptan la nueva ley que se les está pues dando a conocer. Otro es la aprobación. Después de ya haber discutido ciertos puntos de que tal vez una ley debería de tener cierta cosa o le deberían de quitar tal y tal cosa, después de eso vendría la aprobación, en el cual los del organismo legislativo darían por aceptada la ley y con eso terminaría por parte del organismo legislativo. Luego de eso ya vendría lo que sería la sanción. La sanción es la aceptación de la ley por parte, pero ya del organismo ejecutivo. Pues el presidente, vicepresidente ya leen nuevamente la ley, miran si les parece, les hacen una observación aparte de la que ya le hizo el organismo legislativo, y ya después de haber hecho eso se le devuelve nuevamente al organismo legislativo las leyes, ya con los arreglos que quizá le hicieron, en un lapso de tiempo de unos 15-20 días desde que le entregan al organismo ejecutivo las leyes. Durante 15-20 días tienen para poder revisarlo y nuevamente entregárselo al organismo legislativo. Luego de la sanción viene la promulgación, que sería el penúltimo paso, el cual el Ejecutivo ya da a conocer ante el pueblo la nueva ley para ver cómo lo toman todos los habitantes, si tiene buenos puntos de vista, qué tal les parece, etc. Y por último viene la publicación, en el cual ya se estipula como tal la ley. Una vigencia de la ley también es algo eficaz, algo válido, algo que tiene valor, algo que pesa. El veto lo podemos asimilar también a la sanción, ya que es el tiempo en el cual se hace la aceptación y la revisión de las leyes, y después de eso, en este podríamos juntar la sanción junto con la aprobación, en el cual primero la verifican, la arreglan y luego después de un lapso de tiempo también esta es entregada. A esos dos juntos le podríamos llamar lo que es el veto. El vacatio legis también lo podríamos asociar junto con la promulgación y la publicación. ¿Por qué razón? Pues es la misma situación, que
se unirían estos dos, por así decirlo, ya que es el lapso de tiempo en el cual entrará en vigencia la nueva ley. Otro punto sería la recopilación y la codificación de leyes. ¿Por qué es importante esto? Porque las leyes tienen que ser de criterios lógicos, científicos y técnicos para que toda persona tenga la facilidad de poder entenderlo. Y con esto terminaríamos hablando acerca de qué cosas conlleva la ley. Otro punto al que pasaríamos sería la costumbre. ¿Por qué la costumbre? Porque de ahí provienen también las leyes, debido a que una costumbre es la repetición constante de alguna cosa, que con el tiempo también esto termina siendo una ley. ¿Por qué razón? Un punto podría ser los antecedentes. En los antecedentes lo que se ven son todas las informaciones que se tuvieron desde tiempo atrás, de cómo ha venido avanzando conforme pase todo el tiempo. La diferencia entre el uso y la costumbre podría ser otro punto, en el cual en la diferencia entre el uso, conforme explicaba lo del uso, esto carece de elemento subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene fuerza obligatoria. En cambio, una costumbre sí la tiene conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, si a alguien le enseñaron desde pequeño que no debe de robar, eso es una costumbre que quizá en una comunidad tenían. Y si alguien lo hacía, podía recibir castigo. Pero conforme pasó el tiempo, si una persona la desobedecía de igual manera, mientras más crecía, las personas al final de todo sí le terminaban poniendo sanción a ello. Entonces, por eso una costumbre sí tiene consecuencias, pero lo de los usos no, porque pueden hacerlo y puede que las personas no le hagan nada a la persona que no está obedeciendo. Los elementos de la costumbre es el objetivo, que sería la repetición constante acerca de algo. Lo del subjetivo, que sería la fuerza que tiene para aplicarle eso a las personas. Y otro sería el constante, uniforme y duradera acerca de la fuerza que tiene la costumbre. Otros puntos que podríamos ver acerca de la costumbre sería la costumbre de la legislación. ¿Por qué razón? Debido a que, como bien lo decía anteriormente o al principio, la costumbre, mientras más es constante alguna situación en una sociedad, con el tiempo le pueden poner sanción. Entonces ya entra lo que sería la ley, lo que tendría un peso un poco más grande, algo un poquito más fuerte, para que valga más la costumbre. En la jurisprudencia, lo que se entiende de jurisprudencia es aquel poder que tienen para tomar decisiones los tribunales o los jueces para poder venir y sentenciar a una persona por alguna falta que haya realizado. Y la jurisprudencia en nuestra legislación, eso es la unión de la costumbre con la jurisprudencia. O sea, que en pocas palabras, si una persona comete algún delito, y quizá pondríamos el ejemplo de que una persona vino y la sentenciaron a 5 o 6 años de prisión, y al abogado que lo está sustentando no le parece la sentencia que le pusieron, debido a que cree que es mucho tiempo y el delito que cometió es menor, puede ir a alguna otra corte para que verifiquen nuevamente el caso. Pero si en la primera o la segunda corte
la decisión de los tribunales sigue siendo la misma y siguen validando la sanción que ya le habían puesto anteriormente, y tiene de 3 a 5 fallos, no se podría hacer nada, ya que a eso vamos con la jurisprudencia en la legislación. Vamos a que es la ley que recae ya encima de la persona o las decisiones que se tiene acerca de los jueces. Ahora, con la doctrina, que ya sería casi el último punto, eso serían las teorías y los estudios de los científicos que se tienen, con la finalidad de descubrir el principio de las normas jurídicas. Y otro punto sería el principio general del derecho, el cual sería ya la estructura general o algo parecido con el derecho natural. También las fuentes reales o materiales, el cual habíamos mencionado desde un principio. Y esto es lo que influye en la creación de una norma jurídica. Y por último serían las fuentes históricas. En las fuentes históricas es lo que nos permite saber cómo ha venido siendo el derecho a través de la historia. En eso se basaría el último capítulo, en cómo una costumbre se termina convirtiendo en una ley. Muchas gracias.